dónde iba la ley de medicina, sin tabúes o flexibilidad para que la Asamblea de el tema también de intervención de iniciativa privada. También preguntarle sobre pues este caso de Florestas Taller ya se cerró en el caso específico de ella, pero pudiera haber averiguaciones en torno para ver si se cometió un delito en esta situación de un cargo. Y tendría que tener las responsabilidades de los funcionarios involucrados. Y también preguntarle, nos decía el secretario de Gobernación, que van a hacer en el marco del Consejo Rector del Paso, que van a decidir las iniciativas que van a entrar en el periodo. ¿Cuáles son las que interesan básicamente al PRI en Cámara de Diputados? Gracias. Ya no va a haber más preguntas, ¿verdad? Son 5 preguntas que se convierten en 15. Sí. Primero, muy buenos días y muchas gracias. Agradezco mucho al señor gobernador que me dé esta oportunidad de tener esta conferencia de prensa. Saludo a mi amiga y a mi amigo senador de la República por el Estado de Sonora, con el permiso del presidente de la mesa directiva del Consejo. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional está en lo siguiente: si se convoca una asamblea, como es obligatoria, una asamblea debe de llevar una revisión de sus documentos básicos. Y estos documentos básicos históricamente se han ido adecuando a lo que es un México distinto como el que hoy vivimos en el siglo XXI, y es necesario disponer lo suficiente en nuestros documentos para poder facilitar una reforma hacendaria tan necesaria en el país. Esta reforma hacendaria, como lo hemos dicho, y así muchos de los consejeros y asambleístas que asistiremos a la misma, habremos de disponer que gire sobre lo que es el reconocimiento de que se supriman los privilegios en México, en donde hay quienes pagan y quienes no los impuestos. Hay quienes tienen mayores ventajas que otros. Un sistema impositivo en donde nos reconozcamos todos, paguen más los que más tienen y menos los que menos tienen. Eso hace obligatorio que revisemos sin dogmas ni tabúes buena parte del contenido de nuestros estatutos, y estamos dispuestos a discutirlo. Es algo parecido a lo que deberá de suceder en el tema de la necesaria reforma energética, en donde no buscamos, y esto es muy importante, el disponer algo distinto a lo que ya parece, de que es propiedad absoluta de la nación el petróleo, sino mayor velocidad para que el gobierno, el Estado, que es el dueño absoluto del petróleo, le imprima con la participación de los particulares más velocidad a lo que puede ser la disposición de energía, para que la energía en México sea la base de la competitividad por su costo, que sea barato, y por la disposición que sea absoluta. Eso necesariamente habremos de discutirlo en la Asamblea, y estamos abiertos a disponer lo necesario bajo esos ejes que comentaba hace un momento. Reforma hacendaria sin privilegios y una reforma energética que de ninguna manera vaya a disponer algo distinto a la propiedad absoluta de los hidrocarburos por parte de la nación y del Estado mexicano. Los legisladores priistas hemos venido observando los acontecimientos que se llevaron a cabo en la Suprema Corte de Justicia después de la solicitud de amparo que hizo una ciudadana extranjera con respecto a la violación de sus derechos fundamentales. He dicho y repito, las disposiciones y las sentencias de la Corte no se opinan,
solo se acatan. En este caso, la preocupación de muchos de nosotros es que se quiera censurar el trabajo de los juzgadores o de los ministros de la Corte que hicieron justicia y que resolvieron conforme a lo que es su criterio alrededor de la violación de derechos fundamentales. Y se olvide que es necesario el mirar hacia quienes, violentando el debido proceso, permitieron que no se llevara a cabo una sanción a quien pudo haber cometido un delito. Lo importante es mirar hacia quienes prohijaron que hubiera elementos suficientes como para que el amparo surtiera efectos debido a la violentación del debido proceso. Por ello, en Cámara de Diputados sí nos interesaría y mucho al grupo parlamentario del PRI que se siguieran las investigaciones de quiénes fueron aquellos que, violentando el debido proceso, dispusieron lo necesario para que no se juzgara en toda la medida a quienes pudieron haber cometido un delito. A quien resulte responsable de que los elementos de los que dispuso la Suprema Corte de Justicia hubieran permitido, al violentarse el debido proceso, que no se juzgara a quien posiblemente había cometido el delito. Cadena 3, Jaime Contreras. Pero no nos equivoquemos, la culpa no está en la Suprema Corte de Justicia, sino en aquellos que al violentar el debido proceso no permitieron que se enjuiciara a quien posiblemente cometió el delito. ¿Y hay que juzgarlo? ¿Hay que juzgarlo? Definitivamente alguien debe de disponer lo necesario para identificar quiénes fueron los que violentaron el debido proceso, que no permitió un acto justiciero. Nada más para complementar, diputado, entonces, ¿por qué el PRI o por qué Mario Fabio Beltrones en este caso no nos dice nombres y apellidos? Porque yo creo que sería muy útil para efectos de precisión de quién estamos hablando. ¿Estamos hablando de Genaro García Luna? ¿Estamos hablando de Alberto Cárdenas Palomino? ¿De quién estamos hablando en específico? Porque la historia la sabemos todos, pero eso de en los corredores deslizarlo, ¿por qué no lo hacemos directamente sobre el punto? Y sobre un par de dudas bien específicas también, para no abrumarlo, diputado. No me abruma. Pensando. Bien, sobre la deuda de los estados ya se han interpuesto varias iniciativas, diputado. Coméntenos cuál es la posición concreta, porque ya también se ha desgastado el tema. ¿Vamos a perdonar? ¿Vamos también a sancionar? ¿Vamos a hacer un borrón y cuenta nueva? ¿Qué planea hacer el PRI sobre el particular? Porque incluso se habla de que, ya lo dijo el secretario de Hacienda, no se va a dejar eso ahí a la mano de Dios. Y dos, también muy específico, frente a una suerte de chantaje que está ejerciendo la oposición, de que o se hace lo que yo quiera y se brindan las elecciones, eso plantea la oposición, vamos a brindar las elecciones o nos salimos del pacto. ¿Cuál es su punto de vista? No me abrumó, pero sí me... Respondo. ¿De quién se está hablando? Esa no es una tarea que yo deba de llevar a cabo, porque yo sí sé quién está hablando, y quien está hablando es diputado federal, no es una autoridad que se encargue de hacer una investigación. De tal suerte que yo denuncio que no se debe de estar intentando
lastimar el trabajo que lleva a cabo la Suprema Corte de Justicia en base a los elementos que tiene en sus manos para resolver un juicio de amparo, que por cierto sucedió tomando en cuenta que hay violación de derechos fundamentales y que alguien participó en lastimar el debido proceso. Si eso sucedió, entonces toca el hacer una investigación de quién fue el que violentó el debido proceso, que no permitió que la Suprema Corte de Justicia procediera en contra de quien posiblemente había cometido un delito. Creo que ordenar las ideas, porque se trata de lastimar el trabajo que lleva a cabo la Corte y que tiene sobre todo, algunos tratan de lastimar el trabajo que lleva la Corte, que lleva como propósito el darnos a todos y cada uno de nosotros garantías suficientes para evitar arbitrariedades. Ese es el punto. La ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria deberá de sufrir modificaciones a fin de ordenar en buena parte la disposición de recursos por parte de estados y municipios y con ello evitar endeudamientos que posiblemente lastimen sobre todo a las futuras generaciones que tienen que ver cómo cumplir con esos compromisos. Se trata también de identificar con la reforma hacendaria y con la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria cómo fortalecemos a los estados y a los municipios que se han visto disminuidos en los últimos años por múltiples razones y que estoy cierto que necesitan todavía más apoyo. No debemos de poner en un solo paquete a todos los estados y juzgarlos por lo que posiblemente en algún exceso haya sucedido en cierta entidad. Las demás entidades están buscando, mediante su soberana decisión, también el salir adelante cumpliendo con tantas responsabilidades y exigencias que tienen de la ciudadanía. Estoy seguro que hay estados y municipios enormemente responsables y atribulados por la falta de recursos para cubrir sus necesidades. Al lado de ellos debemos de estar también los legisladores. Reconozco en los partidos políticos firmantes del Pacto Voluntad Política por dejar a un lado nuestras diferencias partidarias e ideológicas e identificar nuestras coincidencias de que necesitamos un país que salga adelante con progreso, con empleo y con paz y justicia. Y esto nos aleja en mucho de cualquier posible acción que pueda llevarse a cabo distinta a lo firmado en el pacto por los acontecimientos políticos cotidianos e inevitables que se viven en una nación viva como la nuestra. Confío en que la madurez de los partidos políticos siempre esté presente por encima de las diferencias políticas, ideológicas, partidarias y electorales que necesariamente debemos de vivir. Rosario González, de Radio Centro. Diputado, perdone que insista, aparte de identificar a quienes dictaron este proceso que llevó al amparo, que le dio el amparo a Cáceres, se deben de procesar a estos funcionarios de manera penal. Y por otro lado, ¿qué costo político tendría el PRI, que hoy es partido del gobierno, que un hecho así tan grave y que ha tenido una resonancia internacional como la tiene, se deje pasar en México en materia de justicia? He escuchado el compromiso del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que lo ha llevado a tirar instrucciones a sus principales funcionarios para que eventos de esta naturaleza nunca vuelvan a suceder. Que no se permita hacer justicia por deficiencias o por errores que puede estar cometiendo algunos de los funcionarios públicos que violentan el debido proceso. Nunca más un evento de esta naturaleza, que no nos permitió llegar hasta las últimas consecuencias con quien posiblemente cometió un delito. Y esto obliga entonces, para que suceda lo que así se ha resuelto, a que
no cerremos esta página, sino que busquemos también en la investigación que sea necesaria por parte de las autoridades que proceda, el saber quiénes fueron los que participaron en violentar el debido proceso que no permitió hacer justicia. Por otra parte, estoy más que convencido de que vivimos en un país que rápidamente en esta segunda alternancia va encontrando la modernidad en muchos de los aspectos en donde no puede quedar excluido la justicia. Y por ello vemos nacer, primero con voluntad política de parte del presidente Peña Nieto, la publicación de la Ley de Víctimas. Próximamente habremos de tener también la nueva Ley de Amparo. Revisaremos el tema del arraigo que ha prohijado una serie de abusos de carácter gubernamental y sobre todo el perjuicio de muchos inocentes. Y también habremos de hacernos cargo de modernizar la figura del fuero constitucional, llevándolo a ser preciso en la materia de procurar inmunidad para buena parte de aquellos que mediante este fuero deben de ejercer su libre derecho a opinar y a participar políticamente sin ser sujeto a persecución política, pero distinguiendo perfectamente bien lo que es la inmunidad de la impunidad. Lo que le ha hecho daño a este país es la impunidad de algunos legisladores o políticos. El Grupo de México, Víctor Hugo Mayeno. Quiero preguntarle si en su partido no existe, vamos a llamarlo así, el temor de que una decisión como el caso Cancel le haga pagar a su partido datos rojos y que eso repercuta en el ánimo de aquel electorado que le brindó su apoyo en los pasados comicios. Dije hace un momento que las resoluciones de la Corte no se opinan, sino se acatan. De tal suerte que una resolución de la Corte en esta materia, apegada a derecho, solamente los distintos partidos políticos deberían de saludarlo. El tratar de interpretar de manera distinta una decisión soberana de un poder autónomo sería injusto como mezquino. Concluimos esta conferencia de prensa con la pregunta de Félix Muñiz de Radio 13. Muy buenos días. Preguntarte, ayer el secretario de Gobernación, comentó que posiblemente Peña Nieto podría ser dado sus iniciativas preferentes porque salieran las del pacto. ¿Ustedes están de acuerdo con esa propuesta? Que se sienten muy bien iniciativas preferentes en este periodo. Ya más o menos definieron ahorita con el senador Gamboa cuál es la agenda para el primer trimestre y cuál es el segundo semestre, qué temas saldrán. Y en lo del tema de Casillas, ¿qué mensaje te da en su país a ella, la persona como si fuera una héroe? O sea, con bombo y platillo. Heroína. No, bueno, heroína no de la droga, ¿eh? No, es casi con homenajes cuando ¿qué habrá detrás de eso? Porque es el propio gobierno que nos atacan rápidamente. El señor senador Emilio Gamboa y su servidor hemos coincidido junto con las senadoras y senadores priistas y del Partido Verde, como también con los diputados que hemos asistido a esta plenaria, que es necesaria la colaboración, no la sumisión, entre lo que es la fuerza del PRI en las cámaras con su gobierno, bien representado por el presidente Peña Nieto, que ha convenido con otras dos fuerzas políticas adicionales al PRI un pacto por México que busca darle rumbo y seguridad, certidumbre a lo que debe de acontecer en los próximos años en México para beneficio de los mexicanos. De tal suerte que si el presidente Enrique Peña Nieto piensa que su facultad de enviar o señalar
dos iniciativas como preferentes al inicio de cada periodo legislativo, la puede poner al servicio de este gran ejercicio de concertación que es el Pacto por México, nosotros sabremos de saludarlo y atenderlo como tal. Estoy seguro que es pensando siempre en que a México le vaya bien. Es materia de los mexicanos el resolver en definitiva este asunto que de manera difícil ha sucedido en México, pero que se ha procesado por parte de la Suprema Corte de Justicia, pensando en que puede ser una decisión ejemplar para evitar que en el futuro se sigan cometiendo violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos, ya sean mexicanos o extranjeros, en nuestro país. México merece un mejor camino, sobre todo en materia de justicia, y es necesario entonces reconocer a la Suprema Corte de Justicia el trabajo que llevó a cabo y proceder en consecuencia para que nunca más se vuelva a presentar un evento similar en México de violación de derechos fundamentales que no permita el que la justicia conozca de la culpabilidad o no de algún ciudadano. Muchas gracias, señor diputado.